Hola a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia de la comunidad judía en la España medieval y estuvimos conversando acerca de las diferentes funciones, oficios y entramos en detalles acerca de la aljama. Y no entramos en este caso con mucha profundidad en el tema, pero en el video de hoy vamos a comentar un poquito más acerca de qué eran las aljamas, las funciones que tenían las aljamas y lugares específicos donde las podíamos encontrar. Primeramente, cuando hablamos de aljamas hay que mencionar de que no, según explica el profesor Joseph Pérez en su libro, no se puede aquí hablar de que era una especie de gueto o una calle donde estaban todos los judíos forzados a vivir en este sentido, sino que es todo opuesto a esto. Según explica el profesor, una aljama simplemente, y lo voy a en este caso mencionar directamente del libro, está explicando que simplemente era un cuerpo que en este caso se encargaba por velar por la, en este caso la convivencia, en este caso por las normas de la comunidad, en el sentido también religioso, que tenía sus propios sistema judicial y que se guiaba en este caso de acuerdo a la ley judía, que tenía la autonomía que le había otorgado el rey. Esta aljama que velaba por los intereses de la comunidad y el funcionamiento de la comunidad judía como un todo, que tenían representativos que iban ante los reyes y allí hablaban en nombre de la comunidad, que la aljama como un todo, los miembros de la comunidad judía debían de contribuir en una especie de taxes, de impuestos, donde una parte, por supuesto, los que se debía entregar en este caso a los reyes, y un representativo de esa aljama iba frente a los reyes y entregaba los impuestos en representación de toda la comunidad judía, por ejemplo, de Castilla o de Aragón o de Navarra, etcétera. Y también había una serie de, por supuesto, de impuestos, vamos a llamarle, que los miembros de la comunidad judía o de esa aljama debían de pagar, que debían de ser utilizados luego para diferentes funciones, dígase el mantenimiento de las sinagogas, dígase para la construcción de baños rituales, dígase para cuando había que celebrar bodas o grandes fiestas, o por ejemplo para ayudar también a las personas necesitadas de allí, de la comunidad judía, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que la función de esta aljama, que funcionaba de manera independiente, porque los reyes le daban esta autonomía de autogobernarse y regirse de acuerdo a la propia ley judía, era una función administrativa más bien, aunque es cierto, y explica el profesor, que va a llegar un momento en que más tarde la comunidad judía se va a ver, mayormente se van agrupando en zonas específicas, pero otra vez sin llegar a un extremo de lo que podría ser luego lo que llaman el gueto, etcétera, en otras regiones de Europa. Y vemos entonces la función que tenían estas aljamas. Habían en este caso diferentes aljamas, por ejemplo en Castilla, ya lo mencioné en un video anterior, donde se reunían cada cierto tiempo los diferentes representativos, estos rabinos, etcétera, y entre ellos comentaban acerca de las diferentes necesidades, lo que había que mejorar, etcétera, de toda la comunidad del reino de Castilla. Hasta que en un momento, incluso más tarde, se nombra a un rabino mayor de Castilla, en este caso. Pero las aljamas, por ejemplo, de otros territorios, no sé, en Aragón, en Navarra, etcétera, funcionaban de manera independiente cada una y no tenían nada que ver una con la otra. Cada cual se autogobernaba y en este caso, administraban de acuerdo a las propias funciones que cada cual decidía. En este caso, organizaban internamente como parte de la comunidad judía. Y por supuesto, esto fue un fenómeno muy importante. Y siempre pensando de que estaban esta libertad, esta autonomía la otorgaban en este caso los reyes, y ellos pensaban, la comunidad judía pensaba que por supuesto el rey era su máximo defensor y por tanto apoyaban al rey a toda costa en ese sentido. Y ya mencioné también que esto a veces era problemático porque si había problemas, no sé, de contra los reyes, ataques, etcétera, los miembros de esta comunidad podían ser víctimas también porque sabían la lealtad que le tenían a los reyes en este caso. También hablando un poquito más, en este caso, acerca del funcionamiento un poco más interno, ¿no?, de estas aljamas, hay que mencionar de que era, dice el profesor, algo parecido a lo que se llamarían los consejos municipales en el caso de los cristianos. O sea, los judíos tenían lo que se llama aljama, los cristianos tenían consejos municipales, que otra vez es un término que incluso llega hasta tiempos recientes. ¿Y quiénes eran los dirigentes de las aljamas? Según cuenta el autor, en el libro, en este libro que estamos analizando, Historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, se nos habla de que simplemente se celebraban elecciones cada cierto tiempo y se elegían a ciudadanos, o en este caso miembros de la comunidad judía, que fuesen
mayores, con una edad suficiente, posiblemente ya, por supuesto, personas de estatus, de reconocimiento, etcétera, y eran los que se encargaban de ser elegidos como, vamos a decir, presidentes o representantes de estas aljamas. Solamente intervenía aquí el rabino mayor, por ejemplo, en el caso de Castilla, cuando se celebraban estas elecciones y había una disensión o no se ponían de acuerdo, el rabino mayor intercedía para, en este caso, como nivelar, en este caso, las negociaciones y finalmente decidir quién sería el representante de esa aljama. En este sentido, cada una de estas aljamas tenía, por supuesto, sus propias escuelas, sus propios jueces, sus propios, en este caso, representantes, y tenían un rol muy significativo. Más tarde de tener este tipo de elecciones democráticas, entre comillas, si podíamos usar ese término, donde se elegía al presidente o representante de la aljama, más tarde es cierto de que llega el momento en que muchas o varias familias judías comienzan, por supuesto, a miembros de estas familias, por ejemplo, a ocupar esta posición importante, y luego crean una especie de monopolio donde solamente queda entre estas familias, donde vamos a encontrar que todo el tiempo miembros de ciertas familias son los que están constantemente siendo los representantes o los presidentes o al frente de estas aljamas. O sea, como que se apoderaron en este caso de este poder, entre comillas, de dirigir todas estas comunidades. Y esto va a estar controlado por familias judías muy importantes, económicamente favorecidas, y que se van a apoderar en este caso de estos roles de dirección, en este caso de las comunidades. También en cuanto a los territorios que abarcaban estas aljamas, hay que mencionar de que estas aljamas tenían una expansión significativa. Por ejemplo, hablando en el caso de la aljama de Barcelona, también tenía un distrito muy grande que abarcaba, por ejemplo, para el año 1332, abarcaba los distritos de Vilafranca del Penedès, Cervera, Manresa y Calders de Montbui. Y en este sentido, esta aljama de Barcelona representaba al concilio, dice el texto, el concilio de 100, en este caso de la comunidad de los cristianos, pero en el caso de la aljama había 30, que parecía era un concilio que se reunía y decidían las funciones administrativas de esta aljama. Los miembros de estas aljamas o comunidades, los judíos que vivían allí, por supuesto ya mencioné que tenían sus obligaciones, había funciones había normas que debían de seguir, y en este caso fundamental hay que mencionar de que debían de guiarse de acuerdo a las normas de las leyes judías. También en este caso había aquí, se va a desarrollar lo que podemos llamar como clases sociales, donde por supuesto había una minoría que eran los judíos ricos y acaudalados, que representaban o estaban mayormente en las cortes con los reyes, y tenemos luego una clase pobre, de indigentes, la mayoría del pueblo, de la comunidad judía, y tenemos una clase media que está ahí, que también está un poco entre acaudalada, no tanto, etcétera, en el medio. El asunto es que vamos a tener que llegar un momento en que esta minoría que estaba arriba enriquecida va a crearse problemas, porque en un momento no van a pagar los taxes o los impuestos que la corona pide, y toda la carga va a ir cayendo, por ejemplo, entre la clase media y la clase de las masas. Y por supuesto, esto no le hace gracia a nadie, porque no estaba repartido de forma equitativa en este sentido de cómo se debían recaudar los impuestos que se iban a entregar a los reyes o a otras funciones. Y por ello es que van a haber diferentes rebeliones, contra este tipo de estructura, y tenemos un caso significativo que lo voy a mencionar aquí, por si acaso alguien dice, pero ¿cómo puede ser que no había que esto estaba aconteciendo en la comunidad, o algún judío dice algo como esto? Aquí tengo un caso en Zaragoza en el año 1294, donde va a haber una rebelión contra los privilegios de esta minoría de judíos que estaban echándose el dinero, aprovechándose en este caso, y dejando que otros pagasen la mayor parte de los impuestos. Y por supuesto le dejaba ganancias a ellos. Y va a haber esta rebelión en Zaragoza en el año 1294, donde esta minoría, harta ya de todo esto, pues decide en este caso buscar que se repartiese todo, se organizase todo de forma equitativa.
También cuando habían problemas de, vamos a decir, entre un judío y los cristianos, las aljamas tenían autoridad en este caso para formar una serie de tribunales, y se formaba un tribunal compuesto, por ejemplo, de rabinos judíos, jueces, etcétera, y cristianos por el lado del cristiano que estuviese envuelto en un problema con un judío. Y cuando se determinó una sentencia, al judío se les juzgaba de acuerdo a las leyes judías y al cristiano de acuerdo a las normas de los cristianos. Esto es algo significativo que mencionar. Las aljamas tenían, ya mencioné, autoridad muy muy importante, porque tenemos el caso de que, por ejemplo, la estructura de funcionamiento era independiente, interna, de acuerdo a las leyes judías. Significa esto que los judíos, en este caso otra vez, cuidado con la observancia del sábado, cuidado con las observancias de las diferentes leyes, etc. Y aquel que se encontrase violando esta serie de leyes de la Torá podía ser en este caso juzgado, y había desde normas ligeras, desde condenas ligeras hasta muy graves. Y de hecho, judíos que, por ejemplo, se les encontrase culpables de difamación, de murmuración en contra de otros miembros de la comunidad, de sus correligionarios, de difamar, porque otra vez, lo que hace uno perjudica a todos, y mayormente en este caso al judío, que siempre le estaban cayendo encima. Si alguien por casualidad manchaba la reputación o la imagen de toda una comunidad, saben que eso podía causarle matanzas y sufrimiento a toda la comunidad, pérdida, persecución y un problema tremendo. Por tanto, la comunidad castigaba severamente a aquel judío que se atrevía a murmurar en contra de sus hermanos, causándole daño y reputación, dañar la reputación en este caso de toda la comunidad. Y encontramos que se le podía aplicar la sentencia del jerem, de la expulsión, excomunión, en este caso de la aljama, como forma de castigo. Pero encontramos que había también otra serie de sentencias que podían ser en este caso muy duras. Había en este caso sentencias desde mutilación hasta amputación de ciertas partes del cuerpo, y hasta la pena de muerte se le podía aplicar aquí a un judío que se encontrase culpable de algún acto que estuviese manchando o que afectase a toda la comunidad como un todo. Y esto es significativo de mencionar, porque a veces hay desconocimiento entre diferentes judíos que piensan de que la pena de muerte dentro del pueblo judío se anuló desde los tiempos del Talmud, etcétera, que ya no había sentencias de muerte. Bueno, pero el caso de la comunidad sefardí en la península ibérica es algo significativo, yo diría que de todo el mundo judío, porque el centro del mundo judío se trasladó de Babel a Sefarad. Y aquí esta comunidad tenía una función específica, esta autonomía, que es muy pero muy significativa. Y de hecho tenemos casos que prueban, documentos que registran sentencias de muerte a judíos que se encontraron culpables, y que otra vez los reyes cristianos le daban la autonomía para hacer esto. En caso de aquellos que tengan este desconocimiento, tenemos documentos que los prueban. Y voy a citar en este caso 2 o 3 casos brevemente. Tenemos el caso de un joven judío en Barcelona. En Barcelona, en el año 1280, al joven se le encontró culpable de estar murmurando y de otra serie de daños que en este caso afectaban a toda la comunidad como un todo. Tenemos un documento que muestra en este caso, cómo llevaron incluso el caso ante el rey Pedro III, y el rey dijo que se haga lo que dicen los rabinos. O sea, porque otra vez, esto no es como así que se está condenando a alguien por gusto. Aquí hay un juicio, se celebra, se busca evidencia. Si los jueces determinan que es culpable, es culpable. Como cualquier otro país o sistema judicial juzgaría a un individuo que se encuentre culpable por determinado delito. Y en este caso este joven se encontró culpable en Barcelona en el año 1280, y la condena fue pena de muerte. Y no voy a describir cómo fue esta condena de muerte, porque es realmente terrible lo que el libro narra, pero condenado a muerte. Tenemos otro caso, por ejemplo, en Sevilla en el año 1312, donde había cierto judío que también se le encontró culpable de difamar y de denunciar a sus hermanos de forma de traición, etcétera, por diferentes motivos, y fueron ante el rey otra vez a pedir, en este caso, y el rey accedió a que se cumpliesen en este caso las normas y las leyes de los jueces de Israel, y este joven fue condenado a la horca. Y así también en este caso cumpliéndose otra vez, mostrando la autonomía que tenían estas aljamas. Tenemos otro caso también, por ejemplo,
donde se nos dice de que, bueno, muchísimos casos, pero el libro menciona que el último caso que sepamos de que una aljama, una comunidad judía, ejecutó a otro judío de acuerdo a las leyes, ocurrió en Castilla en el año 1377 y tenemos el nombre de esa última persona. Se llamaba Joseph Pichot. Joseph Pichot, el último que se sepa que le fue condenado a muerte en la comunidad judía, en el aljama, por determinado delito que cometiese, pero ya en el año 1380 el rey Juan I ya va a anular completamente los privilegios de pena de muerte por las aljamas y va a determinarse en las Cortes de Soria que se anule tal privilegio de la comunidad judía de que no puedan ahora ejecutar sentencia de muerte a nadie. Si hay un problema menor, se resuelve internamente, pero de pena de muerte ya no podían ejecutarlos dentro de la comunidad judía, sino que el caso debía llevarse a las cortes y si el rey daba pena de muerte a alguien era el rey, pero ya no era internamente dentro de la comunidad judía. Pero tenemos casos, y otra vez esto es muy pero muy significativo, muy pero muy interesante, porque otra vez se piensa de que ya como que se había anulado este tipo de prácticas, pero encontramos comunidades en la época medieval aquí en Sefarad, en la península ibérica, donde tenían este tipo de autonomía. Ahora va a haber un problema también interno en las comunidades, que por supuesto va a haber ciertos individuos que a veces había ya una vida que no era la correcta y esto causaba problemas. Habían problemas internos en las comunidades, había judíos que por ejemplo tenían sus esposas, pero tenían también varias concubinas. Eso no es un problema porque la ley judía permite al judío que tenga concubinas, además de sus esposas, etc. Pero ¿qué pasaba? Que había judíos en la España medieval que las concubinas que tenían no eran judías, sino que eran concubinas cristianas. Y había algunos, también depende de qué comunidad, pero específicamente dicen ciertos documentos que los judíos preferían mucho a las mujeres musulmanas también. Pero bueno, en este caso específico de los cristianos, judíos que estaban casados, o sea, tenían una, dos mujeres y dos concubinas más. Y esto causaba problemas, porque los hijos que tenían con esas concubinas no eran parte de la comunidad judía. El padre era judío, pero la madre no. Por tanto, no se consideraba al muchacho como parte de la comunidad judía y eso causaba problemas. Porque vamos a tener luego, tenemos documentos, por ejemplo, en Cataluña, que muestra a los rabinos después corriendo y con dolores de cabeza porque entonces había que hacer procesos de conversión o también en este caso luego vamos a tener, dice el texto, que muchos de estos hijos de estas cristianas, segunda, tercera generación, los nietos, etcétera, serían los que más tarde en un momento irían mismo en contra de la comunidad judía y los denunciarían, por ejemplo, en las matanzas de 1391, etcétera, donde eran los primeros que estaban denunciando a la comunidad y en contra de la comunidad y atacando a la comunidad. Estos eran problemas internos entonces desatando por la acción de un judío, mira las consecuencias extendidas. Y en otros casos, otra vez, realmente era una situación muy pero muy complicada en aquella época. Vamos a tener un problema fundamental en las aljamas, que va a ser en este caso con los problemas culturales y religiosos. Por un lado vamos a tener el movimiento de los racionalistas con Maimónides y por otro lado aquellos que buscaban una vida más religiosa, de apegación y de más observancia pura, en este caso de los principios de la ley. Y los racionalistas, los filósofos con Maimónides, también esto creó dos grandes corrientes y divisiones internas muy pero muy importantes. De ello hablaremos en un próximo vídeo acerca de estas controversias de la filosofía de Maimónides. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.